está tu cuerpo, abatida tu alma buena, llevas tu cruz en silencio, soportando los desprecios, por entero te entregaste para mostrarnos tu amor, tanto que sufriste, llevando nuestro dolor. Te olvidaste de ti mismo por acordarte de mí. Pagaste por mis pecados, los que yo debía sufrir. Bienvenidos a Minutos de Reflexión, un espacio donde se predica la palabra de Dios, un espacio donde se comparte prédicas, testimonios, reflexiones de la sana doctrina del nombre de Jesús. Un Señor, una fe, un bautismo. Efesios 4:5. En Minutos de Reflexión compartimos las mejores alabanzas para honrar y glorificar a nuestro Señor Jesús. Brilla el sol en mi ventana y todo era muy claro. Alumbra su luz, todo parece un verano. Cae la tarde y se tiñe ya de gris. Aparece la noche y todo es un sufrir. Guíame cuando el camino termine y sea perseguido, cuando la mar se enfurezca y esté confundido. Guíame cuando las fuerzas se hayan desaparecido, parezca perder su sentido. Guíame. Tu mano poderosa me ha sostenido, rodeado de
Minutos de reflexión. Con Andradis Peña. ¿Cuántos evangelios creen ustedes que hay? ¿Cuántos? Un solo evangelio. Muy bien. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro, no hay cinco evangelios. Hay un solo evangelio. Un solo evangelio. Lo que existen son muchas denominaciones que practican este evangelio, que predican este evangelio. Por lo tanto, por lo mismo es que uno dice, no hay sino un solo Dios y una sola palabra, no pueden existir más. Pero si enumeráramos cuántas religiones hay hoy en día, muchísimas, muchas religiones. Pero como este evangelio es uno solo, yo no me puedo atrever a tratar como de irme contra este evangelio. Y yo sé que hay personas que aún después de más de 3 años que llevamos en este lugar, viven como resentidos, porque aquí predicamos la palabra del Señor, porque cumplimos lo que dice la palabra del Señor, y aún no han sido aterrizados, todavía tienen conflictos en su vida, sabiendo que no hay sino un solo evangelio. ¿Por qué se llenan de motivos de atacar el evangelio, la palabra de Dios? Porque usted cree que haya un pastor que esté hablando en contra de nosotros. ¿Está hablando mal de nosotros? No, está hablando mal de esta palabra. Porque yo estoy predicando es esta palabra. Si estoy por algo fuera de esta palabra, pues le recibo la crítica. Pero que vengan a decir que nosotros no pertenecemos a la iglesia del Señor, tenga cuidado con lo que usted habla. Y son pastores, desafortunadamente. Qué falta de sabiduría de un pastor. La Biblia que dice que el que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces esto a veces me choca, porque realmente uno ve que si uno estuviera en una mala doctrina o algo así, pero no, estamos predicando la palabra del Señor, la misma que ese pastor la predica, la misma, porque el evangelio es uno solo. Nuestro Dios es uno solo. No existen 2, ni 3, ni 4, ni 5. Es uno solo. Entonces, ¿por qué tanto la crítica? ¿Por qué? ¿Porque no me congrego con ellos? ¿Porque no estoy con ellos? ¿Porque este grupo de hermanos no están siguiéndolo a ellos? Es que yo no sigo hombres, yo sigo a Cristo. Entonces, si yo voy a seguirlo a Él, pues estoy siguiendo a un hombre. Quizás en otro tiempo lo hice, pero hoy yo sé que predico es al Dios verdadero, y a Él es el que sigo, y a Él es el que sirvo, y a Él le tendré que dar cuentas. Entonces, este evangelio es uno solo. Nadie se puede ir en contra de este evangelio. Por eso Pablo les decía, ¿cuántos evangelios existen? Y le decía que no había sino uno solo. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 1 verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, no es que hayan muchos evangelios, sino que no falta el desocupado que no tiene el tiempo de doblar sus rodillas y pedirle al Señor que le muestre la verdadera palabra, que empieza a abrir su boca de cualquier forma. Venga y conózcanos, y ahí sí juzgue. Pero uno no puede estar todo el tiempo juzgando a los demás. Mire primero su condición. Mire usted qué hace con su vida espiritual. Mire primero qué hace con su congregación, y después si vaya, mire a los demás.
Pero vaya y busque a los que realmente nunca han obedecido la palabra de Dios. Pero nosotros que obedecemos esta palabra de Dios, déjenos tranquilos. Que nosotros sabremos lo que estamos haciendo aquí. Y las consecuencias de lo que nosotros hacemos aquí, le tendremos que dar cuenta al Señor. Pero estoy completamente seguro, confiadamente, y creo y tengo fe que los que estamos en este lugar nos vamos para el reino de los cielos, así no le guste a muchos. ¿Y saben qué? Allá nos vemos. Solo que seanle fieles a Dios y seanle fieles a este evangelio. Nuestro Dios no está dividido, nuestro Dios es uno solo. Por eso Pablo exhortaba y decía que no había sino un solo Dios. Y por eso les decía a los Gálatas: oh Gálatas insensatos. Gálatas capítulo 3 verso 1. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros antes, cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Qué pasó con Gálatas? Los hermanos allá en Galacia conocían a Jesucristo, conocían que había un solo evangelio y ya ellos lo habían recibido, pero se dejaron calentar el oído. Por eso dice la palabra del Señor aquí: ¿quién os fascinó? ¿Quién les habló de otra forma a su oído? Para no obedecer a la verdad de Cristo. Nosotros hoy podemos estar seguros que nadie nos ha fascinado al oído, solo Jesucristo. Por eso nosotros seguimos este evangelio y seguimos predicando este evangelio, el evangelio de Jesucristo. Nosotros no desechamos este evangelio. El verso 2 dice: esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por la obra de la ley o por el oír con fe? Nosotros, ¿cómo recibimos el Espíritu? ¿Por las obras de la ley o por la fe? Amén, hermana Estela. Por la fe. Nosotros hoy vivimos por la fe. Y esa pregunta se las hizo Pablo a la iglesia en Galacia. Tan necios hoy, sigue reclamándoles Pablo. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Recuerdan lo que leíamos esta semana? Que el Espíritu tiene que estar por encima y debemos crucificar la carne. Y esta iglesia inició recibiendo a Jesucristo y viviendo por el Espíritu. Pero después de que vinieron y les hablaron otras doctrinas, les fascinó y les gustó. Por lo tanto, dejaron a Jesucristo, dejaron la verdad y se fueron tras de ellos. Y Pablo les reclama y les dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano. Hermano, nosotros aquí, yo llevo conociendo el evangelio 50 años. ¿Será que será bueno para mí alejarme de Dios en este momento y seguir otras doctrinas? No. Por eso Pablo lo dice: tantas cosas habéis padecido. ¿Cuántas cosas nosotros hemos padecido hasta el día de hoy siguiendo el evangelio? Muchas cosas. Angustias, tribulaciones, tristezas, llantos, amarguras, muchas pruebas, enfermedades, pérdida de nuestros seres queridos. ¿Cuántas cosas nosotros hemos padecido para ahorita a última hora coger y desecharlo todo? No dejemos esto en vano. Ya hemos peleado la buena batalla hasta el día de hoy. Yo les invito a que sigamos
luchando hasta que el Señor venga o hasta que nos presentemos ante el Señor. Pero no nos dejemos vencer. No hagamos que todo esto que nosotros hemos vivido sea en vano, y mucho menos dejemos que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fuese en vano, sino que realmente sigamos esta hermosa doctrina hasta que el Señor venga por su iglesia o hasta que el Señor nos llame a su presencia. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquí hay algo importante, mi hermano. Cuando usted escuche la palabra del Señor, no la deje que se te entre por este oído y se vaya por acá. Recíbala con fe. Cuando uno recibe la palabra con fe, obtiene victoria. Cuando uno recibe la palabra con fe, lo más hermoso que le puede pasar al ser humano, obtiene la salvación de su alma. Pero también Pablo les decía: no vayan y vuelvan a la esclavitud. Después de ser libres, ¿libres de qué? Del pecado. Yo lo he dicho muchas veces acá, y cuando una persona tiene pecado en su vida, no es libre. Hay muchas cosas en su conciencia que no le permiten realmente ser libres. Porque ¿quién, haciendo lo malo delante de Dios, puede vivir una vida tranquila? No la hay. Porque sabe que hay uno que lo está viendo. Y uno mismo se siente mal. Por lo tanto, esa persona no es libre, es esclavo. Pero el Señor, por medio de la palabra aquí en Gálatas capítulo 5, nos muestra de que debemos estar firmes en la verdad y en libertad. El verso 1 de Gálatas 5 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Por eso, ¿por qué vivimos muchas veces todavía esclavizados del mundo? Si Cristo nos hizo libres, ¿por qué yo tengo que estar sufriendo tanto con mi conciencia de haberle fallado al Señor? Si el Señor me hizo libre. Si no hay pecado en mi vida, yo soy tranquilo, yo soy feliz, porque Él me ha hecho libre. Pero el que vive bajo el pecado vive atado por cadenas todo el tiempo. Pero dice el Señor: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Hay veces que vienen a nuestra memoria, muchas veces esas intenciones de querer volver al mundo, por muchas situaciones, porque bajamos la lectura de la palabra del Señor, porque reducimos la oración, y al dejar esto menguamos en fe y menguamos de creer en el Señor. Y cuando estamos bajos de esto, empiezan a llenarse en nuestra mente otro tipo de pensamientos. Y a estos son los que Pablo dice: ya no estás sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Qué es un yugo? ¿Recuerdan cuando cogían los animalitos para moler caña? Los bueyes, últimamente ya molían con mulas. Correcto. Ese yugo, ese travesaño que le ponían al animalito aquí, para que él hiciera fuerza para mover el trapiche y poder moler la caña, y de ahí saliera guarapo, ¿es que se llama? Y de ahí poder hacer el proceso de la panela. Ese era un yugo para esos animalitos, y ellos les tocaba soportar ese yugo
porque iba alguien detrás puyándolo. Trabaje. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado con ese yugo? Y un animalito de estos no podía ir ni acá ni allá. Tenía que ir derecho, haciendo siempre fuerza, fuerza. Entonces, imagínese después de uno ser libre en el Señor, tener que volver a ese yugo de esclavitud del pecado. Que Satanás esté arriándolo todo el tiempo ahí. Y eso era con un chuzo, ¿no? Al que le iba bien lo arriaban con un rejito, pero porque ya el animalito sabía que tenía el trabajo que tenía que hacer. Pero cuando no, eso era con un chuzo, dele al pobre animal. Dirán, qué cruel, pero esos eran los tiempos antiguos. Además, era la forma de hacer el proceso de la panela. Imagine poner dos hombres a mover ese molino, no lo movía nadie. Ahí tocaba, eran dos animalitos fuertes. Entonces la palabra del Señor nos dice que no nos volvamos a ese yugo de la esclavitud. No echemos en vano la palabra del Señor. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará a Cristo. Aquí empieza a hablar Pablo de la circuncisión, si será bueno o no será bueno. Pero ese evangelio que se le predicaba a los de la circuncisión, que era el pueblo judío, también es el mismo evangelio que se le predicaba al pueblo gentil. Y el verso 5 dice: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Recuerden que nosotros estamos por el oír la palabra de Dios, obtenemos la fe. Y dice la palabra del Señor: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe. ¿Y qué aguardamos por fe? Una esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, ¿qué tan importante que en nosotros haya fe y amor? Fe en el Señor Jesucristo. Vosotros corríais bien. Está hablando acerca de aquellos que han hecho en vano todo lo que han trabajado, que han hecho en vano el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. Y Pablo les decía: vosotros corríais bien, estabas bien en los caminos del Señor. ¿Qué pasó? ¿Por qué mengó tu fe? ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Qué hoy te estorba? ¿Qué te está estorbando hoy en tu vida? Que no puedes obedecer la palabra de Dios. ¿Qué es lo que pasa contigo? Que tu fe y el creer en Dios se va tan fácil de tu vida. ¿Qué pasa contigo? ¿Necesitas ver para creer? Pues la palabra del Señor hoy nos dice que bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces no necesariamente hoy necesitas ver para creer, simplemente depositar fe en la palabra de Dios. Vosotros corríais bien, estabas bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Significa que si tú vas bien por el camino del Señor y alguien viene y se atraviesa en tu camino y te estorba, no diga que es que Dios no quiere contigo, que Dios ni existe, que Dios no te ayuda, tantas cosas. No reneguemos en contra de Dios, porque el Señor no es el que pone el obstáculo en el ser humano para seguir su camino. Eso sería algo ilógico. Entonces, ¿quién es el que estorba nuestro caminar en Cristo? ¿Y de qué forma te estorba a ti?
¿Qué hay en tu vida? ¿Cuál es esa debilidad que existe en ti que no te deja seguir el camino del Señor? ¿Y a dónde te conduce ese estorbo? Porque así lo llama la palabra del Señor. Si ese estorbo está en tu vida, ¿a dónde te conduce? ¿A dónde te lleva? Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Quiénes han hecho pan? ¿Alicita, has hecho pan? ¿No? Todos los que han hecho pan, Estelita sí, ¿cierto? De los antiguos. Cuando no le echábamos levadura quedaban como unas piedras, ¿cierto? Eso tocaba echar harta mantequilla y harta cosa como para que queden. Pero el echarle un poquito de levadura hace que el pan crezca, que sea esponjoso. Eso poquito que se le echa a la masa hace que toda la masa reaccione ante esto. Ese poquito pecado que tú crees que de tener en tu vida o que quieres tener en tu vida, ese poco pecado hace que tu vida se pierda. Alejo, si dejamos Alejo. Dejamos entrar al niño, por favor, y cerramos. No lo dejemos afuera, por favor. El verso 10 de Gálatas 5 dice: yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. El que perturba y el que se deja perturbar traerá la consecuencia. Y yo, hermano, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado de tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Esto lo leíamos el día de anoche, ayer. Y hablábamos acerca de esto, que aquellos que muchas veces perturban a los hermanos en la iglesia, ojalá se mutilasen los que os perturban. ¿Ustedes creen que estas personas que critican tanto pueden convertirse en nosotros en alguien que nos perturba, en alguien que nos estorba? ¿Qué tal si yo me pusiera a prestarles atención a todo lo que hablan y dejara de predicar la palabra del Señor? Es más, me alejara de los caminos del Señor. ¿Dónde quedará esa persona que está perturbando mi vida? Que está critica, que juzga. ¿Dónde estará? Dice el Señor: ojalá se mutilasen los que os perturban. Por eso, en el nombre del Señor Jesucristo les digo a todos aquellos que abren su boca y no piensen y luego abran su boca. Dejen de juzgar tanto. Dejen de perturbar tanto a la iglesia del Señor para que no les vaya mal. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Y anoche definíamos que era perturbar, que era mutilar y era cortar. ¿Cuántas lenguas tendremos que, mejor dicho, se tendrían que mutilar o cortar por todo el daño que hacen? Pero nosotros seguiremos confiados en el Señor Jesucristo y seguiremos adelante. Seguiremos predicando esta palabra, gústele a quien no le guste. No se sientan amenazados por nosotros, que nosotros no vamos a quitarle a ningún miembro de ninguna iglesia. Enseñen la verdad, la verdadera doctrina, y vivan tranquilos. Es lo único que les pedimos,
enseñen la sana doctrina y vivan tranquilos. Pero si están en una mala doctrina, arrepiéntanse y vuelvan a Cristo. Vuélvase al evangelio verdadero del Señor Jesucristo. Porque, a ver, porque la palabra de Dios es clara y dice que manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son esas obras de la carne? El verso 19 del capítulo 5 de Gálatas. ¿Cuáles son las manifestaciones de las obras de la carne? ¿Cuáles son? Ojalá el Señor en ninguna de estas estemos nosotros siendo partícipes ni practicándolas. Cuando una persona vive en la carne, se manifiesta en él, vive en él, desarrolla lo que hay en él. Eso quiere decir que se manifiesta lo que realmente hay en su corazón y en su cuerpo. Y en muchas personas encontramos que hay adulterio. En muchas personas encontramos que hay fornicación. En muchas personas encontramos que hay inmundicia, que hay lascivia, que hay idolatría, que hay hechicerías, que hay enemistades, que hay pleitos, que hay celos. Y como lo decía anoche, ojalá fuera un celo de Dios. Que hay iras, que hay contiendas, que hay disensiones, que hay herejías. Y escuche aquel que critica tanto este ministerio: hay envidias. ¿Envidia porque no lo puede hacer? Si eso hay en la vida del ser humano, no está viviendo bajo el Espíritu, está viviendo bajo la carne. ¿Qué más hay? Homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Muchas cosas más, muchas cosas más. Esto le pasa a todo aquel que vive en la carne. Pero ahí no termina todo. Si fuera que viviera y desarrollara cada una de estas cosas, o como le dice la palabra del Señor, sea manifiesto todo lo que ellos hacen, y hasta ahí terminara, pues no sé. Pero la palabra del Señor nos dice que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y si hay envidias, homicidios, borracheras y muchas cosas más, acerca de las cuales os amonesto, decía Pablo. Y hoy también les quiero unir, me quiero unir a esta palabra de Pablo. Si hay alguna de estas cosas en tu vida, déjame decirte que tú no vives en el Espíritu, tú no vives con Dios. No hay una comunión con Dios. Como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿para dónde se van? Y lo decíamos anoche. ¿Para dónde? Los que practican todas estas cosas, dice la palabra del Señor, que no heredarán el reino de Dios. No heredará el reino de Dios. ¿Qué quiere decir que no heredará el reino de Dios? Que se va ¿para dónde? Para el lago de fuego. ¿Es clara la palabra del Señor?
Y dice que los que practican, o sea, viven en práctica, permanecen en práctica, que eso es manifiesto en su vida. Entonces la invitación, mi querido amigo, es que te vuelvas verdaderamente a Cristo, porque no estás siendo honesto ni contigo ni con Dios. Y el perjudicado aquí eres esa persona que está practicando esto. Lo peor es que hay hermanos en las iglesias, no en las iglesias, en las congregaciones, porque la iglesia es una sola, la iglesia del Señor. Pero en las congregaciones hay muchos que se dicen ser hijos de Dios y no lo son, muchos que se dicen ser hermanos y no lo son, muchos que levantan sus manos supuestamente en santidad. La Biblia dice, levantando manos santas sin iras ni contiendas. Y resulta que dice que sin iras ni contiendas, y una de las cosas manifiestas de la carne es la ira. Y si una persona practica la ira, vive en la ira, no heredará el reino de Dios. No invente, aterrice. Dios no puede ser burlado. Y nosotros creemos que estamos bien con el Señor. ¿Quién alguna vez en nuestra vida no ha sentido envidia? ¿Quién no le ha dado un ataque de ira? ¿Cuántas veces no hemos tenido hasta contiendas con personas? Y eso que estoy hablando de lo suave, pero ante el Señor, todo. ¿Quién no ha tenido enemigos? Pero el Señor condena a todos estos. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Será que con ir al congregarme un domingo y estar ahí, cantar unos coros y a orar y ya, listo, con eso soy salvo? No. No puede ser salvo una persona que está practicando estas cosas. Dice que los que practican todas estas cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿quiénes son los que van a heredar el reino de Dios? Los que practican conforme al Espíritu. ¿Y qué hay dentro de nosotros? Siempre lo he dicho, de una misma fuente no puede salir agua dulce ni agua amarga. Téngalo por seguro. O vaya, tómese un poco de agua allá del mar, a ver si le sale dulcecita. No. O se es blanco o se es negro. O pertenecemos a Dios o pertenecemos al diablo. Entonces, los frutos del Espíritu que deben existir en nosotros son: lo primero, amor. Hay amor en nosotros. Amor hacia Dios. Amor hacia nuestro prójimo. Cuando hay amor no hay envidia. Cuando hay amor no hay iras. Cuando hay amor no hay contiendas. Por eso esa palabra, y la coloca aquí Pablo, principal, el amor. Pero muchas veces nosotros ni entendemos qué es la palabra amor. O no somos practicantes de ese amor. Gozo. ¿Sientes gozo? ¿O vives amargado todo el tiempo? Cualquier cosa te perturba tu felicidad. Quiere decir que no vives en el Espíritu. Porque el que vive en el Espíritu tiene amor, tiene gozo, tiene paz, a pesar de todas las dificultades, a pesar de todas las cosas, tiene paz. Pero cualquier situación a nuestra vida nos vuelve un 8. Venga una enfermedad en un hijo,
Pero el Señor nos dice, tenga paz. Si usted tiene a Cristo en su vida, tenga paz. Que si viene la enfermedad y usted tiene estos frutos del Espíritu Santo, ¿acaso usted no tiene la autoridad de reprender la enfermedad en el nombre de Jesús? Entonces uno tiene que tener paz frente a eso. No dejemos que el enemigo nos quite la felicidad, nos quite esa paz. Tenga paciencia. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, tengamos paciencia. Paciencia con los hijos. Paciencia a veces hasta con nuestros padres. Paciencia con nuestros hermanos. Pacientes con nosotros mismos. Porque nosotros no somos pacientes ni nosotros mismos. Queremos las cosas ya. Entonces tengamos paciencia con nosotros mismos y sobre todo tengamos paciencia para esperar la venida del Señor. En eso tengamos mucha paciencia. Seamos benignos, bondadosos, pero que no falte la fe, que no falte la mansedumbre, que tengamos templanza, decirle no al pecado. Y contra todas estas cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne. ¿Crucificaste ya tu carne? ¿Esa carne? ¿Qué es lo que tienes que crucificar? El adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería. Dejemos que están llamando, que escuche la palabra de Dios. Entonces debe crucificar su carne. ¿Qué debe crucificar? El adulterio, la fornicación. ¿Qué más debe crucificar? La inmundicia, la lascivia, las enemistades, los pleitos. Ya, le llegó a tiempo. Créame que le llegó a tiempo. Todo esto debe crucificar y volverse a Cristo. El que practica tales cosas de la carne no aguantó, se fue. Pero lo necesitaba. Créame que esa era una persona que necesitaba escuchar esto. El que practica tales cosas no heredará el reino de Dios. Pero nosotros, si vivimos por el Espíritu Santo, entonces andemos por el Espíritu de Dios. Entonces crucifiquemos esa carne con sus pasiones y sus deseos. ¿Usted quiere hoy realmente vivir como aterrizado realmente? Mi vida, ¿qué soy yo? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Para dónde voy? Todos los días traen su afán. Todos los días traen su afán. Y cada día nos quita a nosotros un sentido de nuestra vida, en el sentido de que no lo deja ni pensar a uno, ni para dónde voy, ni quién soy. Pero cuando uno tiene claro que pertenece a Cristo, aquello de la carne lo desecha en el nombre de Jesús. ¿Viene la tentación? Claro que viene. Pero nosotros tendremos la templanza de decir, no, Señor, yo no cedo al pecado. Cristo vive en mí. Entonces, hoy, mis hermanos, les hago esta invitación, que nos paremos en el camino y no andemos tan rápido. Miremos realmente quién mora en nuestra vida, si los placeres de la carne o Cristo está morando en nosotros. Si Cristo mora en ti, ¿por qué no tienes paz? ¿Por qué no tienes paciencia? ¿Por qué no tienes amor? Que el Señor Jesucristo nos ayude, porque realmente es un camino lleno de espinas, un camino estrecho por el que nosotros vamos, pero es que es ese camino que nos lleva a la vida eterna.
Y dice la palabra del Señor: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, no hagamos que el sacrificio en la cruz del Calvario sea en vano. No hagamos que lo que hoy, hasta hoy, que nos ha permitido caminar el Señor hasta aquí, sea en vano. No, sigamos adelante. Que el Señor Jesucristo nos ayude. Recuerda que la paz para tu alma la puedes encontrar rindiéndote a los pies de Cristo. Somos el ministerio, un encuentro con Jesús.